nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es una nueva entrevista que hacemos desde Al Centro, en esta oportunidad rindiéndole un homenaje a la Constitución de 1991 que cumple 29 años, y hemos tomado la determinación de invitar a sus protagonistas, no solamente para recordar la historia, sino lo más importante, para valorar los grandes aportes que la Constitución de 1991 hizo a nuestra democracia, hace hoy a nuestra vida y, por supuesto, a algo tan importante como es la construcción de país. Al Centro es una plataforma que incuba liderazgos generacionales, regionales, que también promueve debates con base en la evidencia, con base en el respeto, y que hace posible ideas sociales, ideas de los ciudadanos. Y hoy tenemos el inmenso honor de que nos está acompañando una persona muy conocida que no necesita presentación, pero que por protocolo lo voy a hacer, el doctor Antonio Navarro Wolf, quien ha sido ministro de Salud, copresidente de la Asamblea Constituyente, alcalde de Pasto, representante a la Cámara por Bogotá, senador en 2 oportunidades, gobernador de Nariño, entre muchísimas otras cosas. Y creo yo, puede que me esté equivocando, tal vez una de sus dignidades más importantes, no solamente para él, sino para el país, el de haber sido copresidente de este muy importante momento en el país. Está conmigo acompañándonos Humberto Izquierdo, quien es el director de Asuntos Constitucionales de Al Centro, y Carolina Fierro, quien es la directora de Reputación Empresarial de Al Centro, con quien vamos a tratar de hacer una entrevista lo más amena posible. Doctor Antonio, dándole las gracias nuevamente, yo quisiera arrancar preguntándole algo que parece obvio, pero que seguramente en su momento no era tan obvio. ¿Cómo haber logrado poner de acuerdo a una asamblea constituyente para tener una copresidencia de 3 ilustres tan distintos? El doctor Álvaro Gómez, el doctor Horacio Serpa, el doctor Antonio Navarro Wolf. Tal vez fue eso el primer gesto de unidad que se venía a venir en el país y en esa constituyente. Efectivamente, un saludo a todos y a todas. Encantado de estar con ustedes en estos 29 años ya cumplidos de la Constitución. Vamos hacia los 30 aniversarios ya. Y creo que lo más importante, si no es lo más importante de ese momento, fue que se logró un consenso nacional. Este país, sobre todo en esta etapa en que estamos de tanta polarización, yo creo que debería poder volver a pensar en algún momento en que para algún tema importante del país se consigue una unidad nacional, un consenso nacional como el de 1991. ¿Cómo si llegamos allá? Eso fue el resultado, primero, de un proceso de paz. El M-19 había firmado la paz el 9 de marzo de 1990, 6 meses antes de la elección de la Asamblea Constituyente. Segundo, el resultado de las elecciones no le dio mayoría a nadie. El Partido Liberal eligió 25 de 70 constituyentes. Nosotros habíamos formado un partido que se llamaba la Alianza Democrática M-19, sin ninguna favorabilidad. Elegimos 19 constituyentes, y los conservadores, divididos en varios sectores, el más grande de los cuales encabezaba Álvaro Gómez Hurtado, eligieron otros 18 o 19 constituyentes. Y había algunos grupitos más pequeños de 2 constituyentes cada uno, como los cristianos, los indígenas y algunas otras minorías. Entonces, teníamos una asamblea que iba a empezar a funcionar sin una mayoría clara, con la necesidad de hacer acuerdos entre diversas fuerzas políticas para poder conseguir una mesa directiva. Inicialmente, yo propuse alguna fórmula, digamos, diferente a las tradicionales. El gobierno entonces, encabezado por el doctor César Gaviria, de quien yo había sido su ministro de Salud, no lo aceptó. Dijo: no, el más votado fue el Partido Liberal, que sea la presidencia, ustedes son la segunda fuerza, la primera vicepresidencia, y Salvación Nacional, que era el partido de Álvaro Gómez, la segunda vicepresidencia. Yo le dije que no me convencía eso,
y me reuní con Álvaro Gómez Hurtado. Fíjese usted, el guerrillero, con 6 meses de haber firmado un acuerdo de paz con la derecha extrema, porque tal vez el doctor Álvaro Gómez y su tradición política era la derecha más derecha del Partido Conservador. Sin embargo, nos reunimos y nos entendimos rápidamente. Hubo química, hubo un momento en que sentimos que era un momento excepcional y que no valía la pena ponerse a usar las fórmulas tradicionales. Y nos pusimos de acuerdo en una presidencia colegiada, donde íbamos a estar el doctor Gómez, pues en el caso de la Alianza Democrática, en el 19 yo que había encabezado la lista, y un liberal. Y armamos una mayoría. Y le dijimos a los liberales, señores liberales, aquí está la mayoría armada ya. Les han puesto esto a alguien. Cuando ya se dieron cuenta que sí, efectivamente habíamos armado una mayoría, porque el doctor Gómez habló con el resto del Partido Conservador, yo hablé con los sectores alternativos, y armamos un grupo de 40 miembros de la Asamblea que estábamos de acuerdo con esa forma de organizar la presidencia y la mesa directiva. Pues ya el Partido Liberal se resignó a que iba a ser así, y entonces escogió al doctor Horacio Serpa Uribe como la persona que iba a ser parte de esa presidencia colegiada. Esa decisión le dio un espíritu de concertación a la Asamblea que, repito, seguimos extrañando en momentos en que el país está tan polarizado. No quiere decir que siempre tengamos que estar de acuerdo todos o en momentos de concertación prolongados, pero hay eventos en la historia colombiana que necesitan concertación. Si no hubiéramos tenido esa concertación como espíritu dominante en la Asamblea del 91, no hubiéramos hecho una constitución nueva en 5 meses. Por eso tuvimos para hacer una constitución nueva 5 meses exactamente. Eso fue posible gracias a ese espíritu de concertación, de construcción colectiva, donde cada uno defendía sus puntos de vista, pero buscaba el mejor resultado posible, que fue lo que finalmente salió el 4 de julio de 1991 con la nueva constitución. ¿Cómo extrañamos esa concertación? ¿Cómo extrañamos esos consensos en estos momentos? Creo que son absolutamente necesarios. Doctor Antonio, una segunda pregunta tal vez al rompe. El momento más duro de la Constitución del 91, de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿fue el tema de la extradición o hubo uno más difícil? No, ese no fue un momento tan difícil. La Asamblea, una de las cosas que se proponía era fortalecer el músculo de la justicia y proteger la justicia contra el cartel de Medellín. Recuerde que en ese periodo habían matado a 3 candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro León Gómez. Y el cartel de Medellín amenazaba a los jueces, había matado altos funcionarios del Estado. Bueno, era una amenaza para la democracia colombiana. Y especialmente la justicia, tal como estaba diseñada, era una justicia muy vulnerable. Entonces el cartel de Medellín amenazaba a los jueces y concedía que cambiaran las sentencias o simplemente los mataba. Entonces, nosotros tomar la decisión de crear la Fiscalía General de la Nación, y después eso se convirtió por 10 años en la justicia sin rostro para enfrentar el cartel de Medellín, consideramos que esa justicia fortalecida era suficientemente capaz de juzgar a los colombianos en Colombia sin necesidad de extradición. No fue un tema de mayor importancia, se decidió por una mayoría bastante significativa en la votación secreta que hubo. No podemos saber cómo votó cada uno porque fue secreta, como tantas votaciones allá que eran secretas, pero fue una mayoría bastante amplia de los miembros de la Asamblea los que aprobamos, porque yo sí puedo decir que yo voté a favor de la extradición, de la prohibición de la extradición, que no hubiera extradición de los colombianos en el exterior y que a los colombianos los usáramos en Colombia con la capacidad nueva de esa justicia fortalecida. Gracias, doctor Antonio. Quiero darle la palabra a Carolina Fierro, que, insisto, es nuestra directora de responsabilidad y además reputación empresarial. Ella es politóloga y tiene una maestría en resolución de conflictos, con una experiencia larga en temas públicos y privados. Adelante, Carolina.
Gracias, David y doctor Navarro, pues un honor tenerlo aquí en estos momentos. Sí, mi tema de politóloga me apasiona con este tema y tener un protagonista de lo que significa la Constitución para el país es muy, muy importante. Y ya que nos contó un poco sobre el consenso y cómo pues lograron esa concertación, en ese momento, hace 29 años, ustedes pensaban que cómo iba a ser el país a futuro. Hoy que usted está hoy aquí en el 2020, ¿cree que el país que pensaron en ese momento es el que tenemos ahora? Bueno, el país que tenemos ahora es mucho mejor que el que teníamos en 1990. Evidentemente hemos avanzado mucho. Creo que no hemos avanzado todo lo que podemos avanzar. Eso sí, creo que hay que decirlo con toda claridad. Pero desde la definición inicial, en el artículo primero de la Constitución, cuando dice Colombia es un Estado social de derecho, el haber introducido el elemento social me parece que es un elemento fundamental en la descripción del país que queremos. Antes de la Constitución del 86, de 1886, que era la anterior, decía que Colombia era un Estado de derecho. No, Colombia es un Estado social de derecho. Creo que hemos avanzado en educación, en salud, en muchas cosas, pero la desigualdad sigue siendo demasiado grande en Colombia. Y eso nos pone lejos del Estado social de derecho que queremos tener y que está definido en la Constitución del 91. De manera que diría que todavía nos falta volver a la palabra social algo mucho más concreto en la definición del Estado colombiano. Doctor Navarro, muy buenos días. Qué placer, como lo decía Carolina, poder compartir con usted, con David, este espacio tan especial para homenajear nuestra Constitución. Usted nos ha dicho que hoy en día Colombia es un país mejor que el de 1990 y que estamos un poco más cerca, pero sin duda todavía lejos de realizar esa cláusula del Estado de Derecho. De todos esos logros que usted mencionó, ¿cuál cree usted que es el principal logro que hemos alcanzado como país gracias a la Constitución del 91? Bueno, fortalecimos primero, logramos que se gobernara sin la permanente aplicación del estado de sitio. De 1948 a 1990, la mitad de todo ese periodo, si fueron 42 años, de esos 42 años, por lo menos 25 años se gobernaron con decretos de estado de sitio y con decretos ley expedidos por el gobierno. Hoy eso es excepcional. Claro, ahora tenemos un estado de emergencia por el COVID-19, pero es excepcional. Entonces ha habido mucho más funcionamiento de las ramas del poder público. Segundo, la tutela. La tutela ha sido importantísima como mecanismo de defensa de los derechos de los ciudadanos. La Carta de Derechos es un avance significativo y muy importante. En la Constitución del 86 se mencionaba que la gente tenía derechos, pero no se decía cuáles eran, en una descripción detallada de esos derechos y de la manera de defenderlos. La Corte Constitucional, con todas las dificultades que en algún momento ha tenido la Corte recientemente por el comportamiento de algunos de sus miembros, la Corte Constitucional defendiendo y aplicando la Constitución ha sido también un avance sumamente significativo en el mejoramiento de las instituciones colombianas. La Fiscalía General de la Nación, con toda la discusión que usted quiera, le ha dado músculo a la justicia, le ha dado protección y músculo a la justicia, y eso es algo muy importante. Los derechos de los indígenas no existían en Colombia. El 4% de la población se declara indígena y hay una serie de casi 80 etnias en el país reconocidas. Pues hasta 1991 no existían. No tenían ningún tipo de discriminación positiva. Algo se ha hecho también en el terreno de los afrocolombianos y ahora de las mujeres también se ha avanzado. De manera que esa y muchas más son avances institucionales importantes de la Constitución de 1991. Así es, doctor Navarro. Y ahí hago como una unión en lo que nos está diciendo. Entonces, o sea, los instrumentos que se vislumbraron en ese momento, pues son muy buenos. O sea, hemos tenido todo lo que nos está diciendo, pero ¿por qué no hemos logrado consolidar esa parte social, que es ese Estado social de derecho? ¿Es porque los colombianos no hemos estado a la altura de nuestra Constitución? ¿O qué ha fallado para en estos 29 años no haber logrado como esto que están los instrumentos, está la Constitución, pero no hemos logrado llegar a eso? Mire, una de las cosas que nos falta hacer es un estatuto tributario bien hecho.
que haga que antes de impuestos haya un grado de desigualdad y después de impuestos disminuya significativamente. Así son los países europeos, por ejemplo. Un Gini, que es lo que mide la desigualdad, mientras más alto, más desigual una sociedad. Un Gini alto antes de impuestos y un Gini que baja significativamente después de impuestos. Así el Gini antes de impuestos y después de impuestos es igual. Porque tenemos un estatuto tributario que no funciona como mecanismo de mejoramiento de la desigualdad, como mejoramiento. O sea, no, aquí no están pagando más impuestos los que más dinero tienen realmente. Sino que tenemos un sistema tributario mal diseñado, lleno de huecos, lleno de exenciones, lleno de mecanismos para que el que más influencia ha tenido frente al Congreso en el trámite de las reformas tributarias consiga más beneficios. Esa es, por ejemplo, una diferencia importante. Creo además que no se le ha dado prioridad en las políticas gubernamentales al mejoramiento de suficiente al mejoramiento de temas como la salud. Mire, este COVID-19 nos ha demostrado las falencias que tenemos, desnudó la desigualdad, desnudó la debilidad del sistema de salud que tenemos. El haber empezado con el sistema de salud copiado de la experiencia chilena, creo que no nos ha funcionado bien. Y creo que es uno de los cambios que hay que hacerle ahora al sistema de salud en la pospandemia. En educación, aunque hemos avanzado, todavía nos falta mucho para tener una educación pública realmente de calidad, equivalente a la educación privada, que haga que las oportunidades de los que se educan sean similares en la vida después de la educación. Y bueno, en general, he dicho, pensé que los gobiernos no le han dado suficiente importancia a la aplicación del componente social del Estado de Derecho, que es lo que deberían haber hecho los gobiernos que siguieron después de la Constitución del 91. Doctor Navarro, sobre eso creemos y siempre tenemos aquí con Carolina y con David pensado una pregunta que nos gusta mucho a hacerle, digamos, a los constituyentes, y es si hay algo que quedó en la Constitución que no debió quedar y si hay algo que se quedó por fuera que debió quedar incluido. Pues creo que veníamos de un país estrictamente bipartidista, un país donde no había sino dos partidos, el liberal y el conservador. Esa fue la historia de Colombia desde 1850 hasta 1991. Entonces tomamos la decisión de abrir el bipartidismo y de abrir la posibilidad de nuevos partidos, pero nos excedimos. Llegamos a tener 70 y pico de partidos y fue necesaria una reforma después en el año 2002 tal vez o 2001 para limitar la cantidad de partidos que podían existir en la vida colombiana. Esa tal vez fue una cosa que quedó mal hecha. Y lo que no se ha logrado es varias cosas, pero una que intentamos en la Constitución, pero después se nos disolvió, que es la descentralización de este país. Seguimos teniendo un país exageradamente centralista. Había sido una transferencia de recursos a las regiones, pero con el primer problema que hubo con la crisis de 1998 y el crecimiento negativo del PIB de ese año, vino una contrarreforma que le quitó la gradualidad en las transferencias a las regiones que habíamos diseñado de manera incompleta, pero que fue parte de las discusiones importantes de la Constitución del 91. Creo que nos falta descentralización. De acuerdo. Y eso lo vemos, y en estos momentos también de emergencia sanitaria, pues se ve también cómo estamos, cómo hay regiones que no pueden responder a estos temas, pues como lo puede responder Bogotá. Ahora una pregunta, doctor Navarro, de la hora del 2020, porque tenemos una situación en la que la gente confía cada vez menos en las instituciones. ¿Cómo hacemos para recuperar esa credibilidad y legitimidad que realmente hace falta en una democracia y que ahorita está como en picada? Cada vez lo vemos peor. Yo creo que lo que ha afectado a las instituciones colombianas más que cualquier otra cosa es la corrupción. Instituciones que estaban bien vistas por los ciudadanos en un momento determinado aparecen casos de corrupción y se desprestigian. Eso le pasó recientemente a la Corte Constitucional con todo el caso de algunos magistrados que estaban vendiendo fallos judiciales. Lo mismo le pasó a las altas cortes.
creo que ahí hay un asunto fundamental. Hay que lograr que haya confianza en que quienes están en la cabeza de la institución están haciendo las cosas correctamente, no están sacando ventajas ni haciendo actos de corrupción. Me parece fundamental. Mi experiencia como gobernante en Chichito, ¿no? De alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, es que cuando la gente de un gobierno que es transparente, que es participativo, eso es muy importante, que no se aleja de la gente después de ser elegido, sino que mantiene la relación con los ciudadanos, hay un voto de confianza y hay acompañamiento. Se puede, pero hay que hacer las cosas bien y hay que mantener una relación cercana con la población. De acuerdo. Doctor Navarro, usted hablaba hace poquito de la corrupción en la justicia. Para nadie es un secreto que la congestión en la justicia y también la impunidad muchas veces sigue siendo una barrera para la garantía de los derechos que la Constitución le reconoció a los ciudadanos. Esa es la tutela judicial efectiva de la que habla la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional y que significa que la gente necesita poder acceder a la justicia para realizar sus derechos en última instancia. Además de eso, ha habido varios fracasos de reforma y no tenemos del todo credibilidad en la justicia. ¿De qué cree usted que depende de ese salto que tenemos que dar en materia de justicia en el país, sobre todo cuando ha sido tan difícil que cuajen estas reformas constitucionales a la justicia? Sí, eso es una cosa es necesaria. Hay una discusión ahora en la composición, en la definición en la participación de la justicia en la definición de ciertos casos de importancia como el Procurador General de la Nación, el Contralor, miembros de organismos de control. Se dice que se politizó la justicia al dar funciones de participar en algunos de estos procesos al presentar candidatos. Eso fue una convergencia de poderes, así lo llamamos en 1991, una concertación de poderes. Estaba buscando que la justicia, que estaba muy lejos del clientelismo, pudiera ayudarnos a mejorar la manera como se seleccionaban esos cargos de importancia en la rama ejecutiva o en los mecanismos de control. Pero aparentemente lo que pasó es que se contagió el clientelismo, se contagiaron del clientelismo las altas cortes. Ahí es una discusión que tenemos que reflexionarla bien. Se han intentado reformas de la justicia en las cuales se propone quitarle a las altas cortes toda función distinta del ejercicio de sus funciones de justicia y no más, y quitarle su participación, por ejemplo, en la presentación de nombres para cargos como Procurador General de la Nación u otros cargos de esa naturaleza. Creo que habría que hacerlo devolviéndonos de la decisión del 91, porque evidentemente el participar en este tipo de decisiones ha traído el clientelismo a la rama judicial y eso ayuda a disminuir su prestigio y su imagen ante los colombianos. De acuerdo, de acuerdo. Doctor Navarro, y ya volviendo hace 29 años, cuéntenos alguna anécdota, cuéntenos alguien de si se quedaban dormidos, a qué hora sesionaban, cómo hacían para reunirse, cuéntenos algo del momento de cómo sesionaron y cómo logró salir esta constitución, pero no sé, cuéntenos algo que nadie sepa, 29 años después. Bueno, primero trabajábamos mucho, se trabajaba muy intensamente. Cuando estábamos empezando, el gobierno dijo que vamos a dar cargos a los 3 presidentes, un cargo a cada presidente, y nosotros dijimos que no, que con el cargo que teníamos cada uno de nosotros en nuestro uso diario era suficiente. Iba muchísima gente a mostrar solidaridad con la Asamblea o a llevar sus temas a la Asamblea. En un momento determinado, los presos de las cárceles o de muchas cárceles del país decidieron que como una colaboración con el trabajo de la Asamblea se iban a desarmar y empezaron a entregar sus cuchillos, sus almaradas, sus chuzos, sus puñales, y había unas montañas de armas blancas depositadas como un gesto de apoyo al momento que estábamos viviendo los constituyentes. Tal vez para responder una pregunta de David, en la primera pregunta, un momento difícil de la constituyente fue cuando el Consejo de Estado decidió que iba a revisar
las decisiones de la constituyente. Y en ese momento decidimos decir que nosotros que teníamos una constituyente absolutamente autónoma, que tenía absoluta capacidad y autonomía de actuar sin que revisaran sus actuaciones ni ninguna otra orden. Fue un choque entre la Asamblea Constituyente y el Consejo de Estado, que ganó la Asamblea Constituyente, que decidió ser absolutamente autónoma y que su constitución no podía ser revisada por ningún otro órgano del poder público porque venía de la soberanía que le había dado el pueblo. Fue un trabajo muy intenso. Nosotros trabajamos muchas veces en la última etapa, sábados y domingos. 5 meses para hacer una constitución no es mucho tiempo. Y el primer mes lo dedicamos a echar discursos. O sea, que nos quedaron 4 meses nomás. Así que nosotros tocó trabajar con muchísima intensidad, pero nunca bajó del 70-80% la imagen favorable de la Asamblea Constituyente frente a la opinión pública en ese periodo. Doctor Antonio, ¿cómo generaban consensos? ¿Trabajaban por comisiones? ¿Había una propuesta? ¿La propuesta se socializaba, después la votaban? Porque a mí me sorprende mucho que se hizo, como usted lo dice, una constitución en 5 meses. Acá pasan años y no podemos sacar a veces proyectos de ley sencillos. ¿Cómo eran esos consensos? Sí, efectivamente hubo un espíritu de consenso, porque inicialmente pues, fue entre Salvación Nacional, el M19, los conservadores y 40 constituyentes, pero cuando ya estuvimos también a Horacio Serpa, hubo consenso con casi todos los constituyentes y claro, defendíamos los puntos de vista, pero sabíamos que en última instancia teníamos que lograr acuerdos y había ambiente para eso. Y eso fue muy importante porque no teníamos gente dedicada a entorpecer, a alargar, a protestar, a pelear, sino a construir y a proponer. Entonces el espíritu con que empezó las sesiones el 4 de febrero de 1991 ayudó muchísimo a que pudiéramos lograr ese milagro de una nueva constitución completa. Casi que en 4 meses, de vuelvo a repetir, David, porque el primer mes lo gastamos en echar discursos. Doctor Navarro, antes de volver a algunas de nuestras preguntas que le teníamos previstas, a mí me llama mucho la atención y siempre a los tíos, a los padres, nos dicen, hombre, antes se echaba muchos mejores discursos, era mejor el contenido, la dignidad de la política, hay que recuperar esa dignidad en el ejercicio de lo público. Y usted nos contó que se echaban discursos en el buen sentido de la palabra durante el primer mes de la constituyente. ¿Cuáles recuerda que fueron esos discursos más importantes, emblemáticos, si se quiere chistosos también? Pues todos fueron buenos, pero fue un periodo en que los discursos no nos dejaron empezar a trabajar organizadamente. Fue un periodo en que cada uno fijaba su posición frente al momento que estaba viviendo, a la constitución que teníamos al frente. Y eso, pues, podríamos haberlo usado para empezar a trabajar ya formalmente en el texto de la Constitución. Se presentaron varios textos de Constitución completa y entre ellos nosotros preparamos uno y lo presentamos, pero hubo varios. En algún momento decidimos disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Eso fue un choque de trenes con el Congreso que ganamos. Que ganamos finalmente los constituyentes y efectivamente se disolvió el Congreso y se llamaron a nuevas elecciones a final de ese mismo año. Por cierto, volvieron a ganar los clientelistas y eso nos costó a los constituyentes mucho, porque nosotros habíamos planteado que iba a haber una renovación de la política con las nuevas elecciones y resulta que la renovación fue menor, la mayoría volvió a ser clientelista. Ahí nos equivocamos al permitir listas múltiples por partidos. Digamos, haber tenido una lista por cada partido solamente. Y así hubiéramos hecho un momento distinto. Si eran listas cerradas, que no eran listas con voto preferente. Esa fue otra equivocación tal vez, pero en ese momento no lo entendíamos claro y no hicimos lo que había que hacer. Y nos ha costado todo este desorden de la política que estamos viviendo hasta el día de hoy. Doctor Antonio, los politólogos, y Carolina me corregirá, difieren sobre el Senado Nacional. Algunos lo defienden, algunos lo atacan. Quienes lo defienden dicen que es una gran herramienta para luchar contra la corrupción política. Quienes lo atacan dicen que el senador nacional termina no representando los intereses de ninguna región.
pero también hay otros que dicen que para eso está la Cámara. ¿Cuál es su posición habiendo estado en la Cámara como representante y en el Senado, por supuesto, como senador, habiendo construido esas normas? Bueno, primero, en la constituyente nosotros pusimos un Congreso unicameral. Inicialmente nos derrotaron. Pero ya después, cuando fui senador y representante de la Cámara, creo que estuvo mejor haber mantenido las dos cámaras. Creo que las cámaras representan mucho mejor a cada departamento, a cada región del país, y el Senado tiene una visión más global. Y eso creo que funciona más o menos bien. Aunque en el Senado, pues hay muchos que vienen de regiones, cada vez es más claro que en el Senado todos los senadores consiguen votos en más de una región, y eso les da un carácter más globalizador de visión de los problemas. En tanto, en la Cámara son más amarrados a sus elementos departamentales. Creo que es un buen diseño en medio de todo. Además, el voto del Senado es un voto de opinión, más voto de opinión que el voto de Cámara, que son circunscripciones más pequeñas. Está demostrado que mientras más grande la circunscripción, más voto de opinión existe. Mientras más pequeña la circunscripción, más pueden funcionar los mecanismos centralistas. Entonces, una circunscripción nacional le da más espacio al voto de opinión. Yo hoy, después de haber sido representante y senador, creo que las dos cámaras, así como están bien diseñadas. Doctor Navarro, no podemos perder de vista que estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia, como lo decía hace un rato Carolina. Y bueno, nuestra Constitución del 91 pues es una combinación histórica de factores, difícilmente en muchos años esto se puede volver a dar. ¿Usted cree que esta pandemia y los retos que apareja podrían equipararse, por supuesto guardadas las diferencias, a lo que a lo que se vivía en esa época preconstituyente? La época constituyente fue tremendamente dura. Yo vuelvo a repetir, ministros, altos funcionarios del Estado, candidatos presidenciales, asesinados por el cartel de Medellín. Sí, tenemos un grupo de mafiosos dispuestos a matar y tomar de muerto, a desestabilizar profundamente la democracia colombiana. Eso es lo que tuvimos que enfrentar. Finalmente, si no hubiera habido semejante reto tan feroz a las instituciones, probablemente había habido una nueva constitución. Con todo lo que sucedió después, la paz del M-19 y su apoyo a la Asamblea de Constituyentes, el movimiento de la séptima papeleta, fueron reacciones ciudadanas para buscar una solución frente a un reto brutal que estaba imponiéndole la mafia a la sociedad colombiana y al Estado colombiano. La pandemia deberíamos haber enfrentado con más unidad nacional. Creo que no lo hicimos finalmente así. Yo varias veces intenté pues buscar que sucediera, pero finalmente no. Y la pandemia es una más de las circunstancias de la vida nacional que está en la polarización. Hay quienes me preguntan, bueno, pero no estaríamos como en el momento de una nueva constituyente. Yo les digo, mire, volver a tener una constituyente de consenso es muy importante. Y yo no veo situación para tener una constituyente de consenso dada la actual polarización. Y entonces una nueva constituyente puede convertirse más bien en un retroceso, en una anticonstituyente, en un retroceso en temas importantes de la Constitución del 91. Yo no veo condiciones ahora para repetir una constituyente constructiva y de consenso como la que es necesaria para hacer las cosas bien. Y siguiendo con esa línea, doctor Navarro, entonces, viendo la polarización que vivimos, que vemos ahora, ¿cómo ve usted el futuro de la democracia en Colombia? Bueno, la polarización no es solamente en Colombia, la polarización es bastante más universal, ¿no? Mire usted lo que está pasando en Estados Unidos, o en Brasil, o en España, o en otras partes del mundo. La política es una competencia, y la competencia lleva a la polarización. Pero hay momentos de la vida de las sociedades en que se necesitan competencias nacionales, unidad nacional. Yo la extraño porque yo soy moderado, y entonces a los moderados les gusta más la competencia y la conciliación. Pero hemos visto que es rentable la polarización, y eso lo vimos en las elecciones del año 2018, ¿no? Seguramente esta polarización va a durar más, pero yo sigo extrañando la posibilidad de que identifiquemos una serie de temas centrales del momento en que estamos viviendo y busquemos una competencia nacional para resolver. Doctor Navarro, uno de esos temas
pues sin duda alguna tiene que ver con las extintas FARC. Ya están participando en política, más allá de las dificultades que pues todos conocemos que ha habido para implementar este acuerdo. ¿Usted considera, doctor Navarro, que este acuerdo de paz que se negoció con las FARC verdaderamente responde a las expectativas de lo que alguna vez los constituyentes proyectaron en su momento al haber establecido la paz como valor fundante del Estado colombiano? Es decir, estaba dentro de las previsiones de ustedes los constituyentes que se negociara un acuerdo de paz de este estilo. Bueno, primero de todo, la constituyente misma ayudó a un avance importante en su momento a la paz. Primero, con la participación de la DM-19, que había firmado ya la paz, y al haber conseguido casi un tercio de los constituyentes, pues eso fue un mensaje de que la paz valía la pena. Si ir a elecciones no era ir simplemente a perder, sino que se podían conseguir buenos resultados. Pero además, a la constituyente llegaron el Ejército Popular de Liberación EPL, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y el Movimiento Armado Indígena Tintín Lame. 3 guerrillas más el M-19, 4 de las 6 guerrillas que había en ese momento en el país. O sea, la misma Asamblea Constituyente permitió un avance en el proceso de paz significativo al incorporar a la vida pública finalmente 4 organizaciones guerrilleras de las que existían antes de 1990. La paz con las FARC, claro que era necesaria, se demoró demasiado. Yo creo que las FARC se equivocaron, las FARC deben haber firmado la paz en la negociación de 1998 al 2001. Dejaron pasar ese momento histórico y yo creo que eso les costó parte de los problemas que están teniendo ahora. Pero si hubieran firmado la paz en 1998, en 99, 2000, 2001, Colombia hubiera avanzado y se hubiera salvado de muchas dificultades y de un paramilitarismo feroz que fue el que existió en todos esos años 90 y principios del siglo XXI. De manera que yo sí apoyo el proceso de paz de la FARC, creo que es necesario, creo que hay que lograr un acuerdo de paz con el ELN y que definitivamente tenemos que dejar de atrás el conflicto armado que no resuelve ningún problema y lo que genera son daños a la sociedad. Doctor Antonio, pues es para nosotros, o ha sido para nosotros, un inmenso placer poder conversar con usted, recordar no solamente las anécdotas de la constituyente, sino sobre todo la importancia de la Constitución del 91. Quiero contarle que esta entrega va a ser muy interesante porque además de resaltar los protagonistas, también vamos a entrevistar personas que nacieron con la Constitución del 91 o después del 91 para lograrle recordar al país, ambientando estos 30 años, que lo que tenemos evidentemente es un mejor país del que teníamos, pero que tenemos todavía muchos retos, como usted lo menciona. Así que no tenemos sino palabras de gratitud, tanto de parte de Carolina, de Humberto, de todos los miembros de Al Centro, por haber aceptado esta invitación, doctor Antonio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y prepárense, pues llegamos para los 30 años, que ya es un numerito que vale la pena que tenga una celebración especial. Chao, pues. Claro que sí. Gracias, doctor Antonio. Nos vemos en un año. Nos vemos en un año para conmemorarlo.